Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y dice de la siguiente manera: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Todos en la vida somos el resultado de nuestra forma de ser, lo que somos el resultado de otros, en nuestra formación. Por más orgullosos que nosotros nos sintamos al decir de que nadie ha influenciado en mi vida, yo y solamente yo, pero no es cierto. Cada uno de nosotros ha sido influenciado para bien o para mal, en algo. Cuando era niño, yo me levanté con un primo en el mismo hogar. Éramos hermanos de crianza. Y él era mayor que yo. Y era tanta la influencia que tenía sobre mi vida que yo compraba la misma ropa que él. Porque tenía influencia sobre mí. Él también era un joven y tenía influencia de otros sobre sus vidas. Y tenemos influencias malas y buenas. Usted tiene influencias cuando usted entra a un canal, usted está mirando modelos de cómo vivir, de cómo comportarse, de una cantidad de cosas. Y usted mira los modelos conforme a la persona que usted quiere ser. Un futbolista, un famoso, según ese modelo usted está mirando. Pero cuando se trata de seguir a Cristo, necesitamos modelos que nos reflejen a Cristo. Me gusta ver YouTube, ¿yo qué dije? YouTube. Porque aprendo muchas cosas y escucho buenos mensajes, excelentes maestros. Pero cuando se trata de alguien que quiero que influya en mi vida, me gustan los que están cercanos. Porque son los que han sido cercanos a mi vida los que más han influenciado desde el principio. Cuando comencé a conocer del Evangelio, tuve hombres y mujeres de Dios a mi alrededor que me enseñaron a orar, que me enseñaron lo que era ayunar, que me enseñaron lo que era la piedad. Y a medida que iba avanzando en mi caminar cristiano, y hasta el día de hoy, Dios sigue trayendo a mi vida hombres y mujeres que son de gran bendición para mi vida. Por eso, mis mayores influencias en mi vida son aquellos que de alguna u otra manera me reflejan a Cristo y que me muestran aquello que, Dios mío, tú quieres que yo tenga esa virtud, ese carácter. Estoy hablando de carácter, no de dones, porque somos diferentes de personalidad, somos diferentes, pero aquello en que me muestran, en que puedo imitar su fe. Y para mí son los tesoros más valiosos que tengo. No me gusta quedarme en quejas de aquel que era cristiano y falló, y es fácil uno siempre tener ahí como mirar a aquellos que han errado, pero prefiero aquellos que me muestran las virtudes del Señor, no porque sean perfectos, sino porque han mostrado un amor genuino, una fe genuina para el Señor. Y si yo quiero llegar a ser piadoso, necesito la influencia de otras personas piadosas. Cuando estoy hablando de piedad, estoy hablando de personas que han rendido su vida a Cristo, que han determinado agradar al Señor con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Personas que conocen al Señor, y yo quiero aprender de ellas. No puedo llegar. Algunos dicen, yo y el Señor y nadie más, yo no necesito de nadie. Mentiras. Quien piense así no ha entendido el concepto de iglesia, no ha entendido el concepto de cuerpo, no ha entendido el concepto de templo.
Porque todos somos formados, somos influenciados para poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos la influencia piadosa de otros, porque todos somos llamados a ser discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, y por tal motivo alguien ha influenciado nuestro discipulado y somos llamados también a ser discípulos, o sea, a influenciar a otras personas. ¿Qué tal si le pedimos a Dios en esta mañana que nos ayude y nos haga entender? Y pídale a Dios, hable a su corazón, pídale a Dios que, Señor, hazme entender tu llamado y hazme entender lo que tú quieres de mí y a través de mí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu gracia. Te doy gracias, Señor, por cada persona que has puesto en mi vida para bendición, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, no he visto ángeles, Señor, en el sentido sobrenatural como a veces tal vez quisiera. Pero con toda seguridad tú siempre, nunca me ha faltado tus mensajeros, Señor. Y te doy gracias, Dios, por cada persona con la que me has rodeado y me has bendecido, Dios. Y yo oro, Dios mío, para que en esta mañana tú traigas entendimiento a nuestros corazones, al corazón de la iglesia, de que podamos ser también esas personas que influyen para bien, porque ya hay muchos que influyen para mal, pero necesitamos personas que influyan para la justicia y para la piedad. En el nombre de Jesús, amén. Pablo, posiblemente esta es la última carta que escribe Pablo. Está en una cárcel y le escribe a aquella persona que para él es muy importante, su discípulo Timoteo. Se toma el tiempo de escribirle y es la carta la carta, tal vez la carta más personal de Pablo, porque no solamente le está dando instrucciones frente a la iglesia y frente a su ministerio, sino que está manifestando: hey, eres tan importante para mí, Timoteo. Y está buscando darle aliento, darle estímulo en medio de las diferentes luchas que tiene Timoteo. Batallas personales como las tenemos todos, y en el caso del común ministro del Evangelio, batallas ministeriales. Pablo ha sido para Timoteo aquel modelo, el mayor modelo que le muestre a Cristo en su vida. Por eso Pablo se atreve a decirle a Timoteo cosas como: tú has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Pablo se atreve a decir en una de sus cartas: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo determinó influenciar sobre las personas que le rodeaban, y no era simplemente una influencia de apariencia, como muchas veces nosotros nos dejamos de influenciar por gente desconocida que no sabemos absolutamente nada de su vida. No, Pablo manifestaba y hacía ver su vida delante de aquellas personas a las que él discipulaba. Timoteo era testigo de cuán genuina era la fe de Timoteo, de Pablo, y por tal motivo él estaba dispuesto a escucharle y a entenderle. Pero si hay algo especial en querer influenciar sobre otros y en cuanto a la vida piadosa, hay algo indispensable. Y es que si usted verdaderamente le importa a las personas, usted ora por las personas. Y una de las cosas lindas en medio de su motivación, Pablo le dice: hey, te traigo a la memoria y doy gracias a Dios por ti en mis oraciones de día y de noche. En pocas palabras dice Pablo: constantemente estoy orando por ti. Y yo no sé si para usted es estímulo, pero cuando a mí me dicen: estoy orando por ti, para mí es un estímulo. Cuando yo escucho en las mañanas que oran por mí, para mí es un estímulo. Porque para mí la oración no es simplemente el último recurso. La oración lo es todo en nuestra comunión con Dios, porque alguien se está conectando con la mayor influencia que podemos tener, y es Dios mismo, y alguien está poniendo nuestro nombre delante de Dios para que nos bendiga, nos dirija, nos guarde. Así que pida oración. Y dígale: hey,
yo oro por ti y tú oras por mí. Vale, vamos a orar por esto. Hace ya un tiempito hicimos eso. Y qué bueno retomar eso, esos pactos de oración. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a orar, yo oro por ti, tú oras por mí. Y vamos a orar para que Dios nos bendiga, para que derrame de su gracia sobre nuestras vidas, para que cumpla su propósito. Y usted empieza a rodearse de personas que oran por usted. Pero cuando usted dice, yo voy a orar por ti, ore. Porque eso suena muy bonito, pero hay que ponerlo en práctica. Porque la mayor influencia, estamos cumpliendo un ministerio. ¿Sabe qué es un ministerio sacerdotal? ¿Sabe que la Escritura dice que los hijos de Dios son sacerdotes? ¿Y sabe cuál es la función de un sacerdote? Un sacerdote es alguien que se pone a favor de los hombres delante de Dios. Así que cuando usted está intercediendo por otros, usted está cumpliendo ¿qué? ¿Una función de qué? De sacerdote, porque está intercediendo. Señor, bendice a mi amigo, Señor, ten misericordia de él, tu gracia, tu misericordia. Y ustedes, los que están en el grupo de buscadores, acá tenemos un grupo de oración, y en la mañana hay un grupo muy bonito que se reúne de lunes a viernes a orar a las 5:30 de la mañana. Lo invito para que se apunten. Pero lo más especial de las oraciones es poder ver cómo Dios responde, cómo Dios muestra cuando el pueblo se une y cómo Dios empieza a obrar en medio de las vidas. Porque no hay influencia piadosa sin oración. La oración lo hace todo. A veces queremos hacer tantas cosas para el Señor y lo último que hacemos es interceder, cuando debe de ser lo primero, porque al fin y al cabo la obra es del Señor y la obra la hace el Señor. Es Dios el que está actuando constantemente en las vidas, detrás de la vida, y cuando oramos estamos allí entendiendo el propósito de Dios y pidiendo su interferencia en tantas situaciones. Jesús es un ejemplo de eso, y cuando Jesús dice a Pedro: hey Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte. Y tal vez Pedro se sintió mal, como: ay, que no, mi fe no va a fallar. Pero qué lindo el Señor. Hey Pedro, está orando por ti. Y cuando aparece allí en Jesús orando por sus discípulos, en Juan 17:9, cuando dice: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me han dado, porque son ¿qué? Tuyos. No está orando solamente por ellos, sino más adelante: no oro solamente por ellos, sino por los que han de creer. Y Jesús es el sumo sacerdote que ora por nosotros, ha levantado su oración por nosotros. Y Pablo levanta la oración. Pablo levanta la oración por su discípulo, y cuando Timoteo, para mí unas palabras de aliento es: gracias Señor, porque aquella persona tan especial para mí está orando por mí. ¿Cuántos de los youtubers oran por ti? ¿Cuántos de los youtubers que tú ves y que te encantan oran por ti? ¿Cuántos de los famosos a los que tú admiran oran por ti? Absolutamente ninguno, porque ni te conocen. Por eso, las influencias, tienes que buscar influencias, no solamente de imagen, sino de carne y hueso, que tú conozcas, gente allí, que tú sepas quiénes son, cómo son, verdaderamente en qué creen. Déjate de dejar, no te dejes impresionar por aquellos que no conoces, por aquellos que simplemente tienen una imagen impresionante allí en los videos. No te dejes impresionar por ellos. Hay personas a tu alrededor que te pueden impactar más de lo que aquellos te pueden impactar para bien, para que llegues a ser ese hombre y esa mujer de Dios. Pero empieza también a interceder por otros. Empieza a orar, empieza, si Dios te está poniendo a alguien en tu corazón, no lo sueltes, ora de él, por él constantemente. Señor, bendícele, Señor, revélate a su vida, Señor, trae salvación a su vida. Y empieza a interceder para que Dios empiece a influenciar sobre esa persona. Porque todos, estoy convencido de esto, todos somos el resultado del clamor de alguien.
Y usted tiene que unirse al equipo para empezar a interceder por otros. La mejor forma de alcanzar a la gente no son con nuestros argumentos, sino con la manifestación de Dios en sus vidas, que Dios toque sus corazones. Y cuando llevamos la palabra, entonces no sabemos, pero allí hay corazones preparados. En las relaciones piadosas son de corazón abierto. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Mis abuelos eran un par de ancianos y vivían en una finca. Mis vacaciones eran allí. Y entonces cuando estábamos allí la familia y cuando nos despedíamos, siempre veía la imagen, era una imagen repetida. Mi abuela en el portón llorando porque ya nos íbamos. Y otra vez los viejos solos allí en aquella montaña. Y era una imagen, ella traía alegría. Y yo la entendía en algo porque yo a veces me quedaba solo con ellos allí. Y yo me iba para una montaña y simplemente me iba para una montaña para ver quién venía de vacaciones a la finca. Cuando veía que en el camino aparecía alguien, para mí era muy alegre. Pero cuando partían también era muy triste, y la tristeza de mi abuela posiblemente era mucho más profunda porque permanecía más tiempo allí, a distancia de su familia, de sus hijos, de sus nietos, de la gente que ella amaba. Yo me imagino que cuando Pablo está recordando las lágrimas de Timoteo, está recordando posiblemente una despedida. Algo similar como cuando Pablo va de viaje a Jerusalén y para en una de las ciudades y manda a llamar a los ancianos de Efesio para despedirse de ellos. Y Pablo les recuerda el interés sincero que él ha tenido por ellos y le dice en Hechos 20:31, lo pueden leer. Así que les dice: recuerden que de día y de noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Y todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el mar. Les dejo acá una notica. Cuando se lea la Biblia, no la lea simplemente así como algo plano. Piense, recree la historia. Y acá hay una historia muy emotiva. Hay una despedida de dolor. Hay una despedida de lágrimas. Aquella persona que nos ha edificado, que de corazón se ha preocupado por nosotros, aquellos que nos han traído ese mensaje poderoso que ha transformado nuestras vidas, aquel que nos ha enseñado, nos ha exhortado, que constantemente ha mostrado su preocupación por nosotros, ya no va a estar. Ya no va a estar. Es una pérdida enorme, podrían sentir ellos. Saben que nosotros los cristianos debemos de ser fuertes, pero no perder la sensibilidad. No como los estoicos, hay que ser fuerte cada momento. Y Dios nos da de su espíritu y dice: hey, nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y el poder nos sirve para los momentos difíciles, para los momentos de crisis. Y yo a veces le pregunto a un hermano, una hermana que está pasando por algún momento, una situación, y le digo: ¿cómo vas? Y me dicen, hey, algunos me dicen, hey, la gente que me rodea está sorprendida al ver la gracia, al ver cómo Dios está obrando en mi vida. Porque a pesar de la lucha, a pesar de la batalla, ven cómo Dios ha respaldado. Pero eso no significa negar las emociones. Eso no significa que no sintamos tristeza. Eso no significa que no sintamos dolor. Sentimos. Y a veces nosotros nos cohibimos de abrir nuestro corazón a los demás porque queremos constantemente que nos vean fuertes, que nada nos duele, que nada nos afecta.
Pero el corazón también nos duele, aunque tenemos el poder de Dios para soportar, para aguantar. Pero parte de las influencias es tener un corazón abierto, personas de carne y hueso, hombres, mujeres de Dios que sienten. Todos sentimos. Y cuando abrimos nuestros corazones, entonces podemos ser sensibles los unos con los otros, entendernos, poder orar por esa situación específica, porque cuando estamos hablando de discipulado, estamos hablando de relaciones profundas, de compartir de parte de nuestro corazón. A veces nos quedamos simplemente con repartir lecciones y enseñamos la lección, y excelente que enseñemos la lección. Pero a veces lo que más nos cuesta para compartir con otros es compartir nuestra propia vida. Nuestro interés, nuestro tiempo, nuestra energía, con un interés sincero por el otro, porque somos motivo de alegría y de gozo. Y Pablo quiere volver a ver a Timoteo, porque el ver a Timoteo le va a traer gozo, alegría. Pablo, aunque es el mentor de Timoteo, Pablo también habla de su propio corazón y le comenta sus luchas, sus batallas. Le dice ahí en 2 Timoteo 1:15, ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarle. Que el Señor le conceda la misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. El propio Pablo está diciendo: ¡hey! Me abandonaron, me dejaron solo. Al ver mis prisiones, me dejaron solo. Que abre su corazón, pero también habla de una persona. Allí, Onesíforo, que es allí, que estuvo allí visitándole, y lo que me llama la atención, dándole ánimo. Alguien que uno ve como alguien muy espiritual, una eminencia, un apóstol. ¿Qué palabra de ánimo puede tener uno? Sin embargo, todos necesitamos ánimo. Aún el propio Jesús habla de sus discípulos y se refiere a ellos como los que han estado conmigo en esa misión. Porque el caminar cristiano no es un caminar de soledad. A veces Dios nos permite estar solos, sí, pero el caminar cristiano es de influencias piadosas, hombres y mujeres que caminan al lado nuestro. No hombres y mujeres perfectos como no lo eres ni tú ni yo, pero hombres y mujeres que queremos agradar al Señor y que sentimos que aunque tenemos un Dios grande y poderoso que nos da poder, eso no significa que nos sintamos, que traigamos a la memoria recuerdos y que nos hagan sentir llorar. Cada vez que Dios traiga a la memoria a alguien de tu vida, levanta una oración por esa persona. Cada vez que Dios te traiga a fulano, a perano, levanta una oración: Señor, gracias por él. Gracias, Señor, yo lo bendigo la vez que lo trajiste a mi vida. Yo no sé qué será de su vida en este momento, pero oro para que tu gracia, tu misericordia, tu presencia sea sobre él. Porque necesitas pedirle a Dios personas con las que tengas la libertad de abrir el corazón. No para que a veces tenemos temor porque pensamos que todo el mundo es para que quiera averiguar los chismes. Y si usted va a escuchar, no escuche como el chismoso, sino como aquel que verdaderamente le importa. Y lo que le cuenten en confidencia, déjenlo en confidencia. Ore con esa persona, acompáñenlo, a no ser que la otra persona le dé la autorización para compartir con otros, o a no ser que sea un caso ya de extremo peligro. Pero pídele a Dios eso. Personas que usted sabe que si usted les comparte algo, van a orar por ti.
van a estar contigo. Las relaciones de influencia piadosa se basa en una fe genuina. Y Pablo empieza a recordar y dice: traigo a la memoria tu fe sincera. Me gusta que en otra versión, creo que la Reina Valera dice: traigo a la memoria tu fe no fingida. Y el motivo de nuestra unidad es la fe. Pablo tiene la libertad de escribirle, exhortar, animar a Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo ve en Timoteo un verdadero ¿qué? Creyente. Y a veces no es fácil cuando uno: hey, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo te ha ido? Y yo no sé si a usted le pasa, o tal vez no, de que si alguien te pregunta por tu fe o cómo estás, tú empiezas a sentir como desconfianza, como: ay, tan incómodo, ¿cierto? Ay, ¿por qué me están preguntando? Porque estamos constantemente prevenidos. Porque a veces no creemos que nos preguntan con honestidad, porque alguien se preocupa por nosotros. Porque no queremos que alguien nos diga cómo debemos de caminar o qué debemos de hacer, o cuidado con eso. Y entonces evitamos esas partes. Pero cuando estamos hablando de hermanos, cuando estamos hablando de fe, estamos hablando que todos creemos en un mismo Cristo y que necesitamos la unidad, y que la unidad es indispensable, el que nos animemos los unos a los otros, en que nos exhortemos, nos corrijamos los unos a los otros, que nos demos aliento los unos a los otros. ¿Con quién tenemos libertad con eso? Con los creyentes. Porque cuando hablamos de mensajes, de palabra de Dios con alguien que no es creyente, y le dices a alguien que no es creyente: ¿y si estás orando? Pues posiblemente ora y le hace el Padre Nuestro, bueno, no sé yo, pero no es relevante, porque no entiende, porque no está en un caminar de: hey, Jesús, yo quiero crecer en ti. Pero si somos cristianos, se supone que queremos cada día que el Señor obre en nuestras vidas, actúe en nuestros corazones. Y entonces, por eso es tan importante la fe sincera, una fe genuina. En esta semana estaba hablando con Ambrion y Jessica. Ellos son misioneros en Pakistán y estaban en Colombia. Entonces nos invitaron y nos reunimos y compartimos un rato. Y entonces, de las cosas que me llamó la atención de ellos es que allá en Pakistán los cristianos no comparten con los musulmanes, comparten con los católicos y buscan ganarse a los católicos, pero no con los musulmanes. ¿Saben por qué no con los musulmanes? Porque tienen desconfianza de que se mete un infiltrado y que los vengan. ¿Y saben cuál es? Entonces, pero Jessica y Andrew, para que oren por ellos y para que los tengan en cuenta en su ofrenda misionera, ellos han determinado trabajar en medio de los musulmanes. Y entonces ellos comparten. Ellos no pueden visitar la casa de un musulmán, entonces van y salen al parque, se encuentran en el parque y le empiezan a compartir el evangelio. ¿Y saben cuál es el problema que tienen con los cristianos que han sido musulmanes? Que les cuesta reunirnos con otros que han sido musulmanes. ¿Y saben por qué? Porque desconfían el uno del otro. ¿Será que ese sí es cristiano? ¿Será que verdaderamente donde nos vendan? Y entonces, usted ve la atención que hay allí. Y tal vez nuestra situación no sea tan radical como allí, tan extrema como estás allí. Pero en nuestra comunión como cristianos, cuando nos cuesta muchas veces ver la libertad de compartir, ¿será que este sí es un cristiano de verdad? Y es válido. En primer lugar, entendemos que hay hombres que tienen una fe fuerte en el Señor, hombres y mujeres. Y entendemos que hay personas que tienen una fe en el Señor, pero que todavía son débiles, que necesitan madurar. Y que hay personas que desean del Señor en gran manera, pero todavía no han decidido por su fe en Cristo. ¿Será que es verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y empiezan con, y
nuestra oración es: Señor, manifiéstate su vida para que su fe sea genuina. Pero hay otras personas que aparentan ser cristianos y son perversos. Y a mí de vez en vez me visita uno. Y yo no sé cómo hacen, pero conocen mi nombre, conocen una cantidad de cosas. Y se reúnen conmigo en privado. Nunca los he visto congregarse, pero me dicen que congregan acá. Y me empiezan a adular, a decirme cosas bonitas. Mejor dicho, tenemos la iglesia más espectacular de todas. Y luego me dicen que tienen una gran urgencia, que es de vida o de muerte, y que necesita el dinero para hoy. Ya estoy acostumbrado, es como si hubiera sacado callo en eso. Y entonces, gracias por la gracia y la misericordia de Dios, por el mismo pueblo, que por fulano, si es verdad que en el hospital hay esta persona, acá no hay nadie. Personas que buscan aparentar, pero que realmente no son. Sin embargo, cuando estamos hablando de una fe genuina, cuando estamos hablando y la motivación que yo le hago, porque nosotros luchamos con eso, luchamos con la fe de otros y luchamos con nuestra propia fe. Señor, ¿será que yo creo de verdad? ¿Qué tan genuina es mi fe? Y luchamos, batallamos. Pero, ¿saben algo que le puede ayudar en cuanto a su fe? De que si usted hay un deseo en su corazón: Señor, yo creo que tú, Jesús, viniste a rescatarme porque estaba perdido y por ti tengo perdón de pecado. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y yo quiero algo diferente en mi vida. Señor, transfórmame. Señor, no me dejes igual. Y usted lucha, y a usted le duele sus falencias, a usted le duele sus debilidades, a usted le duele su propio pecado, y usted clama a Dios. Y entonces posiblemente es que Dios está orando en usted, porque está allí obrando la fe, porque le está mostrando la necesidad tan grande que tiene de Dios. Y entonces, si usted está en la condición, usted debe de orar: Señor, rodéame de hombres y mujeres piadosas, mujeres y hombres que te quieran agradar. Y con toda seguridad Dios le va a poner hombres y mujeres que le rodeen, que le compartan el evangelio, que te ayuden en su caminar. Y si usted con toda seguridad está pasando por una lucha, por una batalla, pero está en comunión con Dios, Dios manda a su ángel. Dios manda allí a aquellas personas. Y usted también tiene que orar: Señor, líbrame de todos aquellos. Tiene que diferenciar entre un hermano que es débil, un hermano que todavía está fortaleciendo la fe, que puede cometer errores, a alguien que parece que sabe mucho, pero que usa su aparente fe para manipular y sacar provecho de la gente. Usted tiene que aprender a discernir eso. Pedirle a Dios que le dé discernimiento en cuanto a eso. Pero pídale a Dios, no tenga temor: Señor, rodéame, líbrame al que no es, pero rodéame de esos hombres, de esas mujeres. Con toda seguridad que acá hay jovencitas que están necesitando de una mujer madura que tenga esa imagen materna para ellas. Los hombres, los muchachos necesitan hombres que reflejen a Cristo, hombres que muestren valor, pero no el valor que enseña el mundo, no los valentosos del mundo, sino valientes para vivir en contra de la corriente. Las relaciones piadosas se deben de tener presentes de casa. Lo ideal es que las relaciones piadosas empiecen a ser influenciadas allí en casa. Y Pablo no solamente recuerda a Timoteo, pero al recordar a Timoteo también recuerda a su madre y a su abuela. Y habla de la fe que estuvo primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. El papá de Pablo, de Timoteo, era un griego. Y la mamá era una judía. Y Timoteo no estaba circuncidado. Lo más posible es que su papá no tenía preocupación por influir la fe de su hijo. Pero su mamá y su abuela era otro cuento.
Porque dice allí en 2 Timoteo 3:16, hablando de las escrituras que son inspiradas por Dios, y habla, le dice: hey, tú que conoces las escrituras desde que eras niño. Y me encanta eso. Una influencia de una madre, una influencia de una abuela. ¿Cuánto necesitamos influenciar? La mayoría de nosotros, yo creo que no tuvimos esa influencia en la casa. Yo tengo una excelente madre, amo a mi papá, un excelente papá. Buscaron hacer dentro de sus posibilidades y de su conocimiento lo que era apropiado, lo conforme ellos creían que debían de levantarme, y se esforzaron con muchos errores y equivocaciones, pero no saben, no tienen en cuanto a la fe. Pero acá hay personas que están levantando familia. Sea esa persona piadosa de influencia para su casa. Sea esa persona que determine, Señor, no una persona legalista. ¿Qué es una persona legalista? Que se basa en puras leyes para la casa y hacer depender a la gente más de las leyes que de Dios mismo. La piedad y la obediencia se ejercita a la medida que conocemos al Señor y a medida que aprendemos a caminar con Él. Pero necesitamos esa influencia en casa, porque hay muchas influencias afuera en este tiempo. Por toda parte nos están influenciando. Ustedes saben cómo es de fácil llegar con la última moda a la iglesia. Cómo es de fácil llegar con las últimas ideas a la iglesia. Cómo es de fácil andar con esas cosas que nos presentan de especiales, pero que nada tienen que ver con Dios. ¿Saben? La adicción tan profunda que están produciendo las redes. Aún podemos ser viejos y ser adictos a un celular. Eso es influencia, porque constantemente nos sentimos en la necesidad de ver videos bobos que nada nos aportan, o escuchar a alguien que poco nos aporta. Y necesitamos romper con eso. Y la mejor manera de romper con la influencia poderosa y la presión que está sobre nosotros día tras día es con una influencia piadosa. Una influencia piadosa. Relaciones íntimas, relaciones profundas con personas que amen al Señor. Personas que usted tenga la libertad. Acuérdate de ti en mis oraciones. Yo quiero también orar por ti. Personas que te enseñen, que te den una palabra para la vida. ¿Cuánta falta hace una palabra, un consejo para la vida? Hay tantos consejos de cómo hacer trampa. Hay tantos consejos de cómo engañar. Hay tantos consejos de cómo creerse vivo. Pero tan pocos consejos que te digan: hey, así es la vida. Este es el camino recto. Camina, pon tu mirada allí, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, porque los mandamientos de Dios son para bien de tu vida, y su palabra va a traer sabiduría a tu vida. Y usted empieza a interceder por sus hijos de día, de noche, constantemente. No son los hijos, no tienen, ni usted ni yo tenemos los hijos ideales, pero tenemos al Dios poderoso influenciando nuestras vidas, y Él influenciando a través de nosotros. Y oramos y clamamos y decimos: Señor, dame sabiduría, porque a veces no sé cómo decirle, pero necesito la sabiduría de lo alto para influenciar sobre ellos. Señor, necesitamos influenciar sobre otros. Necesitamos llevar a otros a Cristo. Necesitamos enseñarle a otros cómo caminar con el Señor. Y todos deseamos, yo creo, alguna persona que nos oriente. Todos deseamos alguna persona que nos guíe y búsquela, pídasela al Señor. Porque allí, en medio de la congregación de los santos, allí el Señor envía su bendición. Pero busque ser usted ese hombre y esa mujer de influencia. Busque usted ser ese hombre y mujer que levanta una oración constantemente por otros. Busque ser ese hombre, esa mujer valiente que si se equivoca usted diga: perdón,
Me equivoqué. Busque ser usted ese hombre y esa mujer que impacte. Porque necesitamos marcar diferencia. Porque Dios, Señor Jesucristo, te ha llamado a seguirle. Y te ha llamado para que le ayudes a caminar a otros. Toma usted esa decisión hoy. Toma usted hoy la decisión de escoger quién va a influenciar en su vida. Toma usted la decisión hoy de influenciar a otros en su vida. Vamos a levantar una oración al Señor. Pídale a Dios ahí su gracia, su ayuda.